para el discipulado de nuestra iglesia, ¿ok? Discipulado Elevation Point va a ser totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Es a manera conversacional y me gustaría que vayan al material que ustedes tienen, que ahora los materiales los vamos a estar haciendo digitales en este curso. En los otros cursos quizá vamos a tener libros de estudio, pero va a ser a manera de conversación, ¿ok? Ahí ustedes tienen en su material, en su PDF, la parte 00, que es la bienvenida. Y Jesús no enseñó dando largas conferencias, Él caminaba ¿con quiénes? Con sus discípulos. Algunos se van a preguntar, ¿por qué cambiaron seminario bíblico por discipulado? Bueno, quizá, y nos vamos a dar cuenta en esta nueva temporada de qué es lo que va a suceder, pero queremos discipular a la manera de Jesús. Y Jesús enseñaba y discipulaba a sus discípulos mientras estaban caminando, mientras conversaban, por eso es la conversación. Hoy vamos a hablar, la conversación es respuestas a nuestros amigos los testigos de Jehová y las diferencias entre ellos y nosotros. Yo espero que hayan traído su cuaderno, pero vamos a discipular a la manera de Jesús. Él caminaba con sus discípulos. ¿Qué más hacía con ellos? Comía con sus discípulos y mientras comían, ¿qué hacían? Conversaban, ¿verdad que sí? Ojalá se animen y en un jueves comamos juntos mientras conversamos, ¿ok? Es cuestión de que cada quien diga, vamos a traer algo, ¿ok? Sería de traje, ¿verdad? Les hacía preguntas, yo les voy a estar haciendo preguntas. Ustedes van a hacer preguntas, escuchaba sus dudas. Cada maestro que dé clase va a escuchar las dudas y vamos a tratar de resolverlas todos juntos, pero también corregía las falsas enseñanzas con amor. Así queremos hacer este estudio como una conversación, no como una ¿qué? Como una clase, más bien como una conversación, ¿ok? Ahora, te sentarás en una mesa con otros hermanos, ¿ok? Es lo que estamos haciendo. Allí compartirán, la mesa va a ser el equipo, ¿ok? En donde guste, mijo, en donde guste, ¿ok? Te sentarás en una mesa con otros hermanos, ¿verdad? Allí compartirán, leerán juntos la Biblia, harán ejercicios y ¿qué más? Habrá momentos en que el maestro hablará para todos y otros en que tu mesa conversará a solas y luego van a compartir alguna que otra mesa, lo que estuvieron compartiendo. Atrévete a participar, tu opinión cuenta. ¿Tus dudas son qué? Bienvenidas, de eso se trata y no hay preguntas ¿qué? Tontas. Los objetivos, lo que queremos lograr con Discipulado Elevation Point. Al terminar esta hora queremos que puedas entender quiénes son los testigos de Jehová y por qué creen lo que creen. Reconocer las diferencias clave entre sus enseñanzas y qué, y la Biblia, saber cómo conversar con ellos cuando lleguen a tu puerta, sentir más amor por Jesucristo, que es el centro de nuestra fe, tener respuestas para una fe firme, ¿ok? El título de esta conversación, en lo que viene de las conversaciones, es un solo título, pero tratando diferentes religiones, y es ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Ok? Muy importante eso. Ahora, reglas de oro de nuestras mesas, ¿ok? Escuchamos antes de qué, de hablar. Y si me ponen nada más una imagen de seminario bíblico sería bueno. Perdón, de bienvenidos, de bienvenidos. Escuchamos antes de qué, de hablar. Respetamos las opiniones, aunque no estemos qué, de acuerdo. La Biblia tiene la última palabra, no nuestras tradiciones u opiniones, ¿ok? Hablamos uno a qué, a la vez, ¿ok? Y escuchamos. Nadie está obligado a hablar, participa según te sientas cómodo. Buscamos la verdad con humildad y no ganar qué, discusiones. La apertura. Esto va 5 minutos es lo que tenemos, si no es que 3, dependiendo cómo lo desarrollen ustedes. Y esta es la conversación inicial y va a ser sobre la mesa, ¿ok? Aquí ponemos pause y nos vamos a la conversación. Cuando toca esenciales, comenzamos con los datos básicos. Lee con tu mesa esta tabla y mientras leen marquen los datos que les llame más la atención, ¿ok? Antes de pasar al siguiente, ya vamos de regreso ahí. ¿Qué fue lo que más se repitió en esta mesa? ¿Qué fue lo que más se repitió en las respuestas de las preguntas? ¿Les gusta conversar o deciden no hablar mejor o cierran la puerta? ¿Sí? ¿Conversaron todos? Ok. ¿Están abiertos aquí? ¿Están abiertos a los testigos de Jehová para conversar con ellos o no?
La mayoría. Ok, muy bien. Allá en esta mesa, ¿la mayoría evita o la mayoría les abre? ¿Y ustedes aquí? Ok. Sí, ok. Perfecto, muy bien. All right. Bueno, de eso se trata. De ahora en adelante, la idea es que ustedes les abran la puerta, conversen con ellos y les evangelicen, ok. Que de eso se trata, ok. Am, Vamos ahora sí al número 2, ok. ¿Quiénes son? Ok, los datos esenciales. El fundador, Carlos Taze Russell, año de fundación en 1870, comenzó con un estudio bíblico en los hogares, imagínense, ok. En 1884 se organizó formalmente la organización. La sede mundial es en Warwick, New York, en Estados Unidos. Miembros activos hoy, más de 9 millones. ¿En dónde? En el mundo. Están en aproximadamente ¿cuántos países? 240 países y territorios. Su Biblia, que es la traducción del Nuevo Mundo, es una versión propia que ellos hicieron, okay, totalmente independiente. La autoridad final de los testigos de Jehová es el cuerpo gobernante, que son 11 hombres en Estados Unidos, y su revista principal es La Atalaya, en más de 350 ¿qué? Idiomas, ¿ok? Ahora, quiero hablarles un poco acerca de lo que es el iniciador, Russell, ¿ok? Para que conozcan un poco acerca de él. Y los datos son bien, bien interesantes en cuanto a este personaje, ¿ok? Y les quiero compartir un poco más. Tengo otro material que es el material de estudio, ¿ok? Y este material de estudio, donde viene completito, se los voy a mandar al finalizar la clase. Entonces ustedes van a recibir dos materiales, ¿ok? Uno, este que estamos para la conversación, y luego uno para estudio personal, y ahí van a tener todas las respuestas de todo lo que es el estudio bien profundo, ¿ok? La advertencia bíblica que pasaron por alto. Existe un texto que debe haberse considerado seriamente y habría evitado que esta organización tomara el rumbo que tomó. Eso está en Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ¿qué? Ha hablado. Con presunción la habló el profeta. No tengas temor de quién, de él. El principio bíblico es la prueba definitiva del verdadero ¿qué? Profeta. Bueno, Russell, resulta de que para el tiempo en que él está en su juventud, hay un hombre muy famoso, un predicador muy famoso dentro de los adventistas del séptimo día, y en ese entonces se está predicando mucho sobre la venida del Señor Jesús. Entonces ese tema empieza a fascinarle a Russell. Y recuérdense que los adventistas hicieron muchas profecías de la venida de Cristo que no se cumplieron. Pero eso no le afectó a Russell, el iniciador, sino que al contrario, después de haber escuchado, se apasionó tanto por esos temas que ahora él empezó a poner sus propias fechas de profecías bíblicas que tampoco se cumplieron, ¿ok? Entonces, los fundadores y líderes de los testigos de Jehová emitieron numerosas profecías en nombre de Jehová que jamás se cumplieron. Sin embargo, lejos de detenerse, la organización ha crecido hasta superar los 9 millones de miembros activos distribuidos en prácticamente todos los países del mundo. Lamentablemente, los testigos de Jehová testifican sobre afirmaciones de Russell, Rutherford, que vamos a ver quiénes fueron, y los líderes posteriores, ¿ok? Vamos a hablar un poco acerca de su iniciador, Russell, fundador de 1852 a 1916. ¿Hasta dónde nos regresamos? ¿1800 qué? 52. Russell, ahí se inició esta secta y duró y murió en el 1900 qué? 16. Carlos Taze Russell nació en Pittsburgh, en Pensilvania, en 1852. Fue criado en la iglesia presbiteriana. ¿En qué iglesia?
en la iglesia presbiteriana, pero en su juventud se trasladó a una iglesia congregacional, atraído por el tema de la segunda venida de Cristo. Asistió a una iglesia adventista donde se interesó profundamente por las doctrinas proféticas y los estudios escatológicos. Aunque la predicación del adventista Guillermo Miller, Guillermo Miller fue quien lo impactó, pero fracasó. Russell estaba convencido totalmente de que el método de interpretación bíblica de Miller era correcto y comenzó a aplicarlo para hacer sus propias predicciones. Entonces, en 1870, con apenas 18 años, Russell organizó una clase de estudio bíblico en Pittsburgh. Y ahí viene el primer estudio bíblico de la fecha que tienen en sus materiales. ¿Cuántos años tenía Russell? 18 años. Anteriormente, la juventud estaba a otro nivel. Por eso es que queremos preparar a la juventud, Su enfoque principal eran las profecías y la segunda venida de Cristo. Con el paso de los años, los grupos de estudiantes de la Biblia fueron multiplicándose. Russell comenzó a enseñar varias doctrinas novedosas: que Cristo no había resucitado corporalmente, sino como espíritu; que su regreso fue por tanto, sería igualmente espiritual e invisible; que Cristo ya había regresado al mundo de forma invisible en 1874 y que el milenio había comenzado en esa fecha y era preciso anunciarlo. Para divulgar sus ideas, inició la publicación de la Watchtower, y hizo muchas otras cosas para los libros que empezó después a publicar. Ahora, en la vida de él hay ciertos aspectos polémicos, procesos judiciales por inmoralidad, negocios fraudulentos y divorcio. Ya cuando él estaba dirigiendo a los testigos de Jehová, tenía cortes por fraude, ya tenía cosas de inmoralidad y ya había hecho perjurio en un tribunal porque afirmó bajo juramento que conocía el griego, pero no lo dominaba absolutamente nada. Y según eso era lo que decía para poder enseñar la Biblia. Vendía un llamado trigo milagroso a precios exorbitantes, y prometía una cosecha 15 veces superior al trigo normal. Entonces esas eran las estafas. Empezó a vender trigo, y decía: este trigo te va a dar 15 veces más que el trigo normal. Hicieron pruebas y ¿qué creen que pasó? No pasó absolutamente nada. También comercializó frijoles mileniales y semilla maravillosa de algodón con promesas iguales de mucha abundancia. Vendió remedios milagrosos para curar apendicitis, tifoidea y cáncer entre los miembros que estaban en la verdad, solamente a los de su religión. Las profecías que fallaron fueron muchas. Ustedes las van a tener en el estudio que les voy a dar para que ustedes puedan leerlo. Después de ahí, el siguiente fue a Roosevelt, el segundo presidente. El primero escribió alrededor de 6 libros, Este segundo dirigente, 1916-1942, escribió muchos más libros y ahí empezó a decir lo que hoy se sabe más de ellos. No saludan a la bandera ni cantan himnos nacionales porque lo consideran ¿qué? Idolatría. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. No participan en política ni votan. No prestan servicio militar. No celebran cumpleaños, Navidad, Semana Santa ni días patrios. Rechazan las transfusiones de sangre. Practican el desasociamiento o expulsión con prohibición de contacto a quienes salen de la secta. Una vez tú sales, te quedas sin familia, de amigos, totalmente rechazo, se te cierran todas las puertas. Por eso es una secta. Les ha traído cierta persecución en la historia por causa de eso. Aún así, ellos siguen. Y después de ahí viene otro líder llamado Nathan Knorr. Y luego vienen los 11 dirigentes, ¿Y cómo están organizados? Un comité de coordinadores supervisan asuntos legales y respuestas en crisis, comité personal, etcétera, Ahora, aquí viene lo más importante. Publicadores activos en su punto máximo,
Países y territorios con presencia 240, congregaciones a nivel mundial 118,767. Asistencia a la conmemoración del 2024. ¿Cuántas personas creen que se unieron para esa conmemoración anual que hacen? 21 millones de testigos de Jehová. ¿Ok? De todo el mundo reunidos para esa conmemoración anual. La Atalaya, más de 350 idiomas, y es considerada la revista con mayor traducciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace que crezcan tanto? Y de ahí vamos a ir al siguiente ejercicio. Presten atención. Cada miembro es predicador. Al ser bautizado, todo testigo se convierte en un ministro ordenado para Jehová, con el deber de anunciar el reino. Esto multiplica la capacidad evangelizadora de la organización. Una vez que tú entras a los testigos de Jehová, inmediatamente ya te conviertes en un predicador y tienes que salir a evangelizar. Van de dos en dos, uno que es el que ya está experimentado y uno nuevo. ¿Ok? Producción masiva de literatura al por mayor en todos los idiomas. Sistema de visitación casa por casa. Van y tocan, y el enfoque es que tú les abres las puertas para tener un estudio bíblico. Y una vez que hacen la visitación y tú aceptas, viene el seguimiento. ¿Ok? Convenciones internacionales y asambleas, comunidad cohesionada, ¿ok? Ofrecen fuerte sentido de pertenencia, identidad y propósito en un mundo fragmentado. Es decir, ¿ustedes han visto cómo se manejan las pandillas? Pues ni más ni menos. Esta es tu familia, aquí aquí no hay nada más. Todos tus otros familiares los tienes que hacer a un lado, no sirven de nada. Esta es tu familia, tú perteneces aquí. Y se adaptan rápidamente a la tecnología, ¿ok? Ahora, regresamos a su libro. ¿Me acompañan ahí? Y ahora vamos a ir a ese número 2 en el que estábamos, ¿ok? Para lo que viene. Una historia de profecías que fallaron, ¿ok? Russell hizo predicciones específicas que jamás se cumplieron. Sus sucesores siguieron haciendo lo mismo. Miremos algunos ejemplos. Para 1914 terminarían los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias y vendría el fin del mundo. ¿Y qué pasó? No pasó. El mundo todavía no se acaba. En 1915 ocurriría la batalla del Armagedón. ¿Y qué pasó? Nada. En 1925 resucitarían Abraham, Isaac y Jacob. Incluso construyeron una mansión en California llamada Bet Sarim para alojarlos. Y no, pero ¿quién creen que sí se alojó ahí hasta que se murió? Uno de sus dirigentes, antes de que fueran 11. Entonces, bien inteligentes, hicieron la mansión para ellos, pero diciendo que ahí se iban a alojar ¿quiénes? ¿Ah? Abraham, Isaac y Jacob. Para 1975 se establecería el reino milenial de Cristo. Muchos vendieron sus propiedades esperando ese año y no pasó. Miren, antes de que yo me viniera para acá, los testigos de Jehová en mi país, en México, visitaron a mi bisabuela. Y la visitaron para ver si tenía propiedades y si los quería esas propiedades donar y ponerlas a nombre de la organización. Si ustedes se preguntan por qué es una organización tan adinerada, es porque es la estafa que ellos han hecho. Incluso engañaban ancianitos y los hacían firmar sin que se dieran cuenta, y luego legalmente ellos ya eran dueños de las propiedades. ¿Ok? Si el profeta hablara, ya vimos Deuteronomio, conversación en la mesa. ¿Ok? Y aquí venimos a la siguiente pausa. Tienen 3 minutos para conversar. Si alguien dice algo de parte de Dios y no se cumple, ¿qué deberíamos pensar según Deuteronomio 18:22? ¿Por qué crees que la organización ha seguido creciendo a pesar de estas profecías fallidas? ¿Ok? Y tienen 3 minutitos para que cada uno conteste esas preguntas. ¿Ok? Ok, en esta mesa, uno que responda la primera pregunta dice, ¿ok? Si alguien dice algo de parte de Dios y no se cumple, ¿qué deberíamos de pensar nosotros? Que es un falso profeta. Hoy en día todavía hay gente que dice algo de parte de Dios, pero Dios no ha dicho nada.
Cantidad de personas, ¿ok? Aquí, la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? Una respuesta. ¿Quién quiere responder? Ajá. La ignorancia de las personas. ¿Alguna otra cosa que ustedes consideren? Ajá. Entonces eso es manipulación. Los manipulan y les lavan el cerebro. Ahí sí que es un brainwash total. Y les voy a animar a que ustedes vayan a YouTube y vean personas que han salido de los testigos de Jehová y se van a llevar unas sorpresas de manipulación y de sectarismo horribles. Aquí, ¿qué deberíamos de hacer con una persona que dice decir algo de Jehová y no se cumple? ¿Ok? ¿Y cómo deberíamos de enfrentarlo? ¿Llorando porque Jehová dijo así dice el Señor o qué deberíamos de hacer? ¿Ah? ¿Sin temor? ¿Qué más? Pero si alguien viene y les dice, así dice el Señor, ¿qué es lo primero que ustedes deben de hacer? Ir a la Biblia. Ujú. Se comprueba a través de la Escritura. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Ustedes, ¿por qué creen ustedes que la gente todavía sigue en la iglesia, en la secta? A pesar de todo lo que hemos visto, desde sus iniciadores, las faltas cometidas, las profecías fallidas, ¿por qué creen ustedes que siguen ahí? Vamos a escuchar, guys, ¿ok? Ujú. La supuesta capacitación a su manera. Ajá. 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 Que no hay capacitación. Buen punto ahí. Ujú. Exacto. Ujú. Exacto. Ujú. Ajá. Exacto. Biblia, ¿ok? Veremos algunos puntos, pero antes de ir a Jesús, voy a ir al material que van a tener ustedes después y vamos a ir a la autoridad de la Biblia. Lo que ellos enseñan, ¿ok? Los testigos de Jehová afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, sostienen que para comprenderla correctamente es necesario interpretarla a través de los escritos de Russell, Rutherford y sobre todo las publicaciones del cuerpo gobernante actual. Ellos publican sus propios libros y atalayas. La palabra de Dios es la palabra de Dios, pero es más importante y más valiosa y con más autoridad los escritos de nuestros dirigentes o gobernantes. Y ahí entra el problema. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? No importa lo que diga quién manda. La palabra de Dios y la Biblia, ¿ok? Muy importante ahí esa diferencia. Ahora, en la práctica, la atalaya y demás literatura sustituyen la Biblia como autoridad final. Además, han producido su propia versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que difiere de las traducciones reconocidas en pasajes clave que afectan justamente las doctrinas más controvertidas. Juan 1:1, Colosenses 1:16, etcétera. Russell llegó a afirmar, y esas son palabras de su iniciador, son prácticamente la Biblia misma, sus escritos. ¿Ok? Y advirtió, el que lea la Biblia sola, sin sus escritos, al cabo de 2 años volverá a la oscuridad. ¿Se recuerdan en qué otro momento de la historia se decía lo mismo? Cuando la reforma, eso era exactamente lo que se decía, en los 1500. Durante el papado, ahí era prohibido leer la Biblia por tu propia cuenta. Y si tú tratabas de estudiarla por tu propia cuenta, no podías hacerlo sin la autoridad de la iglesia y los escritos papales. ¿Ok? Hasta hoy en día tienen la correcta interpretación. El pueblo no. De hecho, sus sermones los distribuyen en todas las iglesias por igual. ¿Ok? Nadie predica algo distinto. Todo el sectarismo y las falsas doctrinas vienen de lo mismo. Motivar e incentivar a la ignorancia de las personas. Mientras más ignorante eres, más abusan de ti y más te controlan. Pastor. Ajá.
Ajá. La insistencia que ellos tienen. Ajá. Ajá. Con un estén. Yes. Ahora, pastor, si no llegamos, porque ellos ahora ya han cambiado su estrategia. Antes eran demasiado overwhelmed, demasiado hostigantes, ¿verdad que sí? Instigantes o como se diga, insistentes. Y ahora no, ahora ponen su stand, se paran ahí, se ponen a platicar. Y si alguien se acerca, entonces comienzan a conversar. Y ahí tenemos la oportunidad perfecta para evangelizarnos. Acerquémonos y comencemos a conversar con ellos. Ahí sí no tienen a dónde irse, al menos que levanten todo el stand. Cuando van de casa en casa sí tienen para dónde irse, ¿ok? Pero son muy insistentes y hacen el trabajo. Y ahorita vamos a ver el por qué hacen tanto trabajo. Pero el que lea sus escritos, decía Russell, sin la Biblia será alumbrado por la luz. Es decir, puedes no tener la Biblia, pero si tienes los escritos de él, vas a estar en la luz, ¿ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y aquí viene lo importante. La palabra de Dios no necesita una clave humana para ser entendida. Quien ofrece tal clave generalmente la usa para torcer las escrituras y darles un significado distinto del original. Cuando alguien dice, yo tengo la respuesta, yo tengo las claves, yo les voy a ayudar. Cuando hay alguien iluminado que viene con algo nuevo que tú no puedes estudiar y entender por tu propia cuenta, ahí hay problemas, ¿ok? ¿Qué dice 2 de Pedro 1, 20 y 21? Ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. ¿Ok? Juan 5:39, Cristo exhortó a escudriñar las escrituras directamente sin mencionar la necesidad de un intérprete autorizado. Existe la enseñanza, existe la predicación, pero ¿a quién se les mandó estudiar las escrituras por su propia cuenta? A todos nosotros, ¿ok? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No requiere otra lámpara para ser entendida, ella misma es la lámpara. Salmo 19:7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, la escritura es suficiente para que el nombre de Dios sea, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No se necesita literatura adicional como autoridad. La literatura adicional son herramientas. ¿Qué es la literatura adicional? Herramientas, ¿ok? Siguiente, la doctrina de la Trinidad, que no viene en su manual de estudiante, pero viene en el otro que les voy a dar. Lo que enseñan los testigos de Jehová, considera la doctrina de la Trinidad como una doctrina notoriamente pagana para ellos. Jehová es Dios, una sola persona, no tres. Jesús no es Dios, sino una criatura creada. Le llaman el Hijo de Dios. La primera y más excelsa. El Espíritu Santo no es una persona, sino un poder o una fuerza activa, es la energía personal de Dios. ¿Okay? ¿Qué dirían ustedes a eso? Vamos a ir a esta mesa. Una sola respuesta. Solo una criatura y no Dios. ¿Cómo podría su sangre salvar a millones de personas? Siguiente pregunta. ¿Qué cambia para ti saber que Él murió por ti? Que murió por ti, perdón. Quien murió por ti es el mismo Dios. ¿Ok? Y tienen 2 minutitos. Arranquen. Ustedes eligen a quién responde, ¿ok? Denle. ¿Pudiera salvar a millones de personas? ¿Sería posible o imposible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ujú. Ajá. Y entonces, exacto. Y nos volvemos a los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿se recuerdan? Y ahí hace toda la diferencia. Ahí se explica por sí solo, ¿verdad?
Sacrificio por persona, por familia, hasta contado, dependiendo de los pecados o dependiendo de tus posibilidades. Mientras que Cristo, millones, ¿ok? Nos vamos a esta mesa. ¿Qué les cambia la vida saber de que quien se ofreció en sacrificio fue Jesús? ¿Cambia la perspectiva o no? ¿Por qué? Ajá. Ok. Muy bien, muy bien. Aquí, vamos a la primera pregunta. ¿Sería posible, si Jesús fuera una simple criatura, que salvara a millones? ¿Por qué? Muy importante el por qué. Ajá. No es posible. ¿Por qué? Solo Dios tiene el poder para qué? Para salvar, ¿verdad? Entonces nosotros regresamos a la historia bíblica y ¿qué encontramos? El plan de redención de Dios. Y la única manera encontrada en la Biblia era el sacrificio de su Hijo, ¿verdad? Dios encarnado. Ajá. 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 Pecadores, por cuanto todos pecaron. Ajá. Ujú. Sí, es tipología de. Ahora, qué bueno que mencionas Génesis. ¿Dónde está la primera profecía de salvación? Génesis 3:15. Ajá. Tú le heriste el calcañar, pero la descendencia de ella te va a herir ¿qué? La cabeza, ¿verdad? La primera profecía mesiánica. Ajá. Ajá. Ujú. Correcto. Ajá. Ahora, recordemos eso que está diciendo, porque los sacrificios de los animales y los machos cabrillos solamente tenían el poder para cubrir los pecados, pero el Hijo del Hombre vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. El hecho de que Dios se haya hecho carne, ¿cambia la perspectiva de su salvación? ¿Qué les provoca o qué sienten al ustedes pensar y decir, Dios mismo se entregó por mí? Se humanizó. Ajá. ¿Qué les provoca eso en su corazón? Ajá. La clave es el amor. Ujú. Ajá. Exacto. Un regalo inmerecido, la salvación. Ujú. Ajá. 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 Por amor. Ujú. Exacto. Ujú. Resucita. Ujú. Exacto. Resucita como Dios. No es que me quiten la vida, yo la pongo y así como me la quitan, la vuelvo a tomar. ¿Ok? Ya vamos para allá. ¿Ok? Perfecto. Ujú. Ahí de rapidito y luego para allá para terminar. ¿Ok? Ujú. Ajá. Ajá. Exacto. Y aún así salva millones. Ujú. No alcanzaría. Exacto. Si fuera literal, esa poquita sangre derramada no alcanzaría para millones de personas. Ulises, ajá. Ajá.
Ajá. Ujú. Ajá. Ajá. Los borra. Ujú. Exacto. Ujú. Ajá. Quita el pecado del mundo. Ujú. Correcto. Ahí hace toda la diferencia. ¿Ok? Bueno, yo creo que sí, ya, sí. Es que si no, no avanzamos en el estudio. Sorry, guys. Por eso les digo, pónganse pilas ahí los de las mesas, ¿ok? ¿Cómo se obtiene la salvación? Lo que ellos enseñan, la salvación se gana por las obras. ¿Nosotros qué creemos o qué dice la Biblia? Todo aquel que cree no se pierde, ¿verdad? Es por gracia, por misericordia de Dios. Solo 144,000 personas pueden ir al cielo. ¿Qué dice la Biblia? El que cree en el Hijo tiene vida, ¿qué? Eterna, pues ha pasado de muerte a vida. No solamente 144,000. Los demás vivirán en una tierra paradisiaca. Efesios 2, 8 al 9. Por gracia, no por obras, ¿verdad? En la nueva Jerusalén, un paraíso para toda la eternidad. No tienes vida eterna ahora, tal vez la tendrás que después, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuándo? Ahora. Todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. ¿Cuándo? Hoy, ahora, ya, en este momento, ¿ok? Cuando hablamos del paraíso es nuestra salvación completa, ¿ok? Pero ya somos salvos, ¿ok? Fuera de su organización no hay salvación. Apocalipsis dice una multitud que nadie podía, ¿qué? Contar, de todas lenguas y tribus y tierras, ¿ok? Para no olvidar, reflexión clave, fíjate bien en los verbos. La Biblia dice tienen vida eterna en presente. Lo que Cristo te da es una promesa para si no es una promesa para si te portas bien por años, es un regalo que recibes ahora mismo gratis y por fe, ¿ok? Pregunta: cuando un testigo de Jehová te dice no puedes saber si te vas a salvar, ¿qué nosotros contestamos? Lo acabamos de ver. Tema 3, ¿cómo regresará Cristo? Ellos dicen, Cristo ya regresó, pero de manera invisible. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué creemos nosotros? Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿De manera que visible será su segunda venida? Su regreso ocurrió en 1914. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Está reinando en el cielo desde entonces sin que nadie lo vea. Mateo 24:27, como relámpago así será su venida, ¿ok? Y reinará como rey de reyes y señor de señores. Pregunta para la mesa: si la venida de Cristo en 1914 fuera real pero invisible, ¿cómo encaja esto con todo ojo le verá y como relámpago? ¿Qué te enseña esto sobre cómo interpretan ellos la Biblia? Lo vamos a saltar. Practiquemos, ¿ok? Y con eso vamos a cerrar porque se nos fue el tiempo. Tocan a tu puerta, es momento de practicar. En tu mesa van a representar una visita de testigos de Jehová. La meta no es ganar una discusión, sino aprender a presentar a Cristo con amor y firmeza. Instrucciones para los líderes de mesa, y con eso vamos a cerrar, ¿ok? Asignen roles. 2 personas son los testigos de Jehová, los demás son la familia que recibe la visita, ¿ok? Tienen 7 minutos para representar la escena. Después conversen 5 minutos sobre cómo se sintieron y qué aprendieron. Si pueden, intercambien roles. No creo que nos dé tiempo para eso, ¿ok? Y por último, los hermanos cristianos deben recibirlos con amabilidad, no con rechazo, pedirles permiso para mostrarles algo de la Biblia, abrir Apocalipsis, ¿ok? Luego les dejé Jesús es Dios, ese lo vamos a saltar, y algunas preguntas para reflexionar. El número 5, las herramientas que tienen ahí, solamente es para que recuerden que hay que amarlos, respetarlos, ser pacientes, orar por ellos y ser humildes, ¿ok? Van a memorizar el llamado a la acción. Esta semana van a memorizar este versículo, lo anotan en su libreta de notas. Si llegan los testigos de Jehová a su casa, ¿qué harían diferente?
Y quiero orar de manera específica esta semana y vamos a cerrar con una oración. Luego el 7 les dejé una tarjetita que ustedes le van a tomar un screenshot y van a ponerla en su celular recortada para poder ustedes tenerla como guía para hablar con los testigos de Jehová. Nos vamos al ejercicio y cerramos con el ejercicio. Hermano, ¿cuántos testigos de Jehová? Dos, usted los elige y el resto de la familia. Y empiezan así, ¿ok? Y arrancan, ¿ok? Allá, ¿ya los elegiste? Arrancamos. Venga.